Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más del estudio de Biblia. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la codicia, el codiciar, que es el pecado primero en que cayeron nuestros padres, Adán y Eva. Sabemos que es desobediencia a Dios. Toda desobediencia a Dios es pecado, pero la desobediencia a Dios puede ser en diferentes áreas. Y en el primer pecado que cometió Adán y Eva, influyó mucho la codicia, lo dice la Biblia. Y obviamente a través de todas las generaciones de la raza humana ha sido un problema muy fuerte. Y nos explica la Biblia cómo el codiciar hasta grandes siervos de Dios, grandes hijos de Dios, se han desviado de la fe. Han perdido su salvación. Uh, Se pierde la salvación porque dejan de caminar en Cristo, porque abandonan el lugar que tienen en lugares celestiales en Cristo, porque prefieren amar este mundo después de conocer la verdad, después de andar en la verdad un tiempo, aun y que conocen al Espíritu Santo y que el poder de Dios se ha manifestado en ellos para ser transformados de su forma de pensar, de su forma de ver las cosas. Ahora las ven con la perspectiva bíblica, gracias al Espíritu de Dios. Ahora ellos pueden gozar del poder de Dios a través de Cristo, la gracia de Cristo en ellos. Aún y así, atesoran más las cosas materiales, las cosas aquí que les generan placer, o que tienen esa idea al menos, por lo que han recibido de información de este mundo y por lo que influye la carne en ellos en lugar de andar en el espíritu. Se han descuidado y llegan a perder hasta la salvación. La salvación no es un no es a pesar de que se nos entrega gratis, es una promesa de guardarla hasta el fin. No es que nos las entreguen condicionada, es que si no la conservamos hasta el fin, ¿cómo podemos en un momento dado pedirla o estar seguros que iremos a ella si nosotros la hemos dejado a un lado? Pero todo esto es otra doctrina muy extensa en la Biblia. Pero hoy veremos codiciar, el primer pecado de la humanidad y el primer pecado de muerte espiritual y el pecado que sigue matando a muchos hijos de Dios y el pecado que tiene muertos a mucha gente y que no quieren por eso entregarse a Cristo, por este pecado que los inunda y que los llena su corazón de maldad, porque es maldad. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús te agradezco un día más de vida, te agradezco que podamos predicar tu palabra. Te pido, mi Dios, que tu espíritu la coloque en los corazones de los que la van a oír y que se van a exponer a ella. Tu espíritu es el único que nos puede convencer de tu verdad y que nos puede ayudar a arrepentirnos y humillarnos ante ti para aceptar a Cristo por Señor y por Salvador, nuestro único Redentor de gloria. Ayúdanos, Padre, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la codicia y el codiciar, el primer pecado de muerte espiritual que vemos reflejado en la Biblia. Y también entonces vamos a ver este primer texto donde vemos esto. Eh, Ahora bien, el afán tras el deseo obsesivo de algo o de alguien para conseguir lo deseado fuera de la norma bíblica. Eso es una codicia. Es cuando alguien se afana y se afana y se afana en conseguir algo que desea de forma contra la Biblia, contra lo que la Biblia establece, el cómo debemos de desear también, el cómo es correcto también desear y llegar a tener, pero hay unas normativas para nuestro propio bien que debemos de observar y de seguir conforme a la palabra de Dios para nuestro bien. Pero cuando alteramos todo esto, pecamos y llegamos a caer en lazos de esos pecados
quedamos prisioneros, algunos sin darse cuenta, y que eso nos mantiene lejos de Dios, lejos de la salvación y sin esperanza, a pesar de que consigamos todo el mundo y obtengamos todos los placeres y todos los deseos y todos los éxitos en esta tierra, de nada nos van a servir el día del juicio. Y es importante ver entonces este tema. Muy bien, ese deseo obsesivo. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 6, que vio Eva, vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, a los ojos. Y el árbol era codiciable, codiciar, era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Porque el diablo ya les había dicho que podían ser como Dios. Entender el bien, entender el mal. Por eso Dios sabe, les dice el diablo, que el día que ustedes coman del árbol, van a saber como Él el bien y el mal. Lo que no les dijo el diablo es, primero Dios les había prohibido comer de él por eso mismo. Lo que no les dijo el diablo es que al desobedecer, que es pecado, y que al codiciar ella de esa manera, ese fruto, era mucho más allá de que aunque se veía bonito, aunque se veía agradable, aunque se veía que podía ser rico, lo que más ella codició fue ser como Dios, fue tener la sabiduría de Dios en ese lugar, que fue lo mismo que codició el diablo y fue expulsado del cielo y condenado. Y es lo mismo que transmite él a toda la humanidad en pensamientos, que en el hombre se vuelven deseos, obviamente fuera de la normativa bíblica, deseos obsesivos, deseos equivocados, es decir, por las intenciones equivocadas se buscan los bienes o cosas que queremos obtener, y en ese desorden se pierden familias, se pierde la vida, se pierde la salvación, tantas cosas se pierden. Eso lo veremos ahorita. Y por eso Eva dice que ahí veo que era codiciable para alcanzar sabiduría, por lo que el diablo decía que iban a obtener. Y el diablo lo dice ahí mismo en Génesis, un verso antes, dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Les dice el diablo, pero no les dijo, pero cuando ya sepan del bien y el mal, estarán muertos en el espíritu por haber codiciado ser como Dios. Eso no les dijo. Y por eso Dios no los dice ahora, no codicien, porque van a quedar atados al mal. Porque eso es malo. Te lleva hasta perder la salvación alguien que es salvo. Y es tan importante entonces poner atención a lo que Dios estableció, a sus leyes, para que vivamos bien mientras estemos aquí y podamos conservar una relación sana con Él en Cristo hasta que partamos de esta tierra. Entonces, como podemos ver, es ese primer pecado. Por eso en Proverbios nos explica la palabra de Dios que a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo todas las sendas de todo el que es dado a la codicia. Dice, la cual quita la vida de sus poseedores. Dice Dios en Proverbios, que son para vida, dice, a su propia sangre, o sea, a su propia vida natural, no solamente, sino también a su vida espiritual, a su alma, están poniendo lazo, están poniendo muerte por la codicia. Quita la vida de los que poseen este tipo de deseo desordenado, fuera de la norma bíblica, como lo veíamos. Entonces es bien importante ver lo que Dios nos quiere decir en su palabra, para que entendamos que por eso necesitamos a Cristo Jesús. Porque nosotros como seres humanos, Dios nos pudo haber dado para un propósito que Él tenía para nosotros, dones y capacidades naturales, para que nosotros podamos ser hasta presidentes de una república, o presidentes de un grupo de naciones, o que podamos ser
CEOs, presidentes de una empresa multimillonaria, internacional, transnacional, tenga millones y millones y millones de dólares y esté en todos los países esta empresa. Y podamos ser, pero esas personas que tienen esta capacidad, Dios se las dio. Claro que ellos tienen que perfeccionarlas, pulirlas y ponerlas por obra a través de prepararse también, pero ya traen esa capacidad que Dios les dio para llegar a esos niveles y poder desarrollar esas capacidades. Ahora bien, el problema es que el codiciar por los demás, querer ser como aquel, querer tener lo que tiene aquel, querer tener lo que no tengo yo, pero tiene otro, querer tener riquezas, sobre todo, más dinero, de fuera de la norma bíblica. ¿Por qué se menciona que fuera de la norma bíblica? Porque la palabra dice que Dios creó todas las cosas para que nosotros las disfrutásemos. Lo dice en 1 de Timoteo capítulo 6. Pero que nos conformemos con lo que tengamos y que no estemos codiciando cosas que nos pueden extraviar de la fe cuando estamos en desorden. Es decir, las riquezas, dice la Biblia, que Dios las pone para nosotros, pero que tengamos y que las disfrutemos y que el bien venga a través de ellas y no el mal. Pero cuando nos salimos del orden de Dios y de las normas de Dios, podemos afanarnos y podemos querer riquezas de un desorden y podemos alcanzarlas, pero podemos estar muertos ya en el espíritu y podemos estar bien lejos de Dios aunque decimos creer en Dios. Y eso es muy grave porque no podemos estarnos dando cuenta que ni siquiera tenemos a Dios en el corazón, ni siquiera tenemos ya el Espíritu de Dios por estar afanados, queriendo enriquecernos o queriendo obtener bienes y bienes de una forma fuera de la norma bíblica. Estar codiciando como otros son, como otros tienen, lo que otros tienen, lo que otros son, puestos de trabajo, lugares en fama, lugares en éxito científico, X, Y y Z. Un desorden, que eso produce también envidia, que es otro problema. Pero la codicia, aunque alguien no sea envidioso, es un grave problema de muerte espiritual. Y como vimos, fue el primer pecado que cayó Eva y consecuentemente también Adán. Dice, por eso en 1 Timoteo 3:3, en las ordenanza de los pastores, obispos, los que están al frente de una congregación, de una iglesia de Dios, los diáconos que también sirven dentro de la iglesia de Dios como líderes, una de las responsabilidades importantes es que no codiciaran ganancias deshonestas. Aquí lo dice este verso, no codicioso de ganancias deshonestas, ni los obispos ni los diáconos. En este mismo capítulo, en este mismo, unos versos más, habla sobre los diáconos que tampoco deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y fíjense cómo el apóstol Pablo lo predica a la misma iglesia de Cristo, que ya son salvos, incluso a ministros de Cristo, que ya son líderes puestos por Dios, que tienen al Espíritu Santo, que tienen capacidades, talentos que Dios les dio para ministrar a su pueblo, para enseñar a su pueblo, para guiar a su pueblo, para proteger a su pueblo. Tienen estas capacidades dadas por Dios y que están puliendo en Cristo y que Cristo les está ayudando a ellos para que cuiden a su pueblo, a sus ovejas. Y aún así les advierte Pablo, no deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, no se estén clavando por el diezmo, no se estén clavando por las ofrendas, o sea, no pongan su corazón en eso. Lo que Dios vaya a agregar de ofrendas o diezmos, el Espíritu les va a guiar en qué se va a usar lo que es el salario del pastor, que es un porcentaje normal según el Espíritu le dé, y se establece y se establecen los estatutos de cada congregación para dicho propósito, y es correcto. El pastor debe ganar un salario, y está escrito en la Biblia,
que el güey del que trilla tiene derecho a su salario, hablando de esa comparación, ilustración que pone Cristo en los evangelios, pero sabemos bien que lo dice el apóstol Pablo también en Corintios, pero aquí lo importante es entender que hay una tentación ahí en la carne humana, hay una tentación en el humano al ver, porque viene también en los Salmos, viene también en Job 21, el cómo muchos creyentes caen en la tentación o pueden caer en la tentación de codiciar lo que otros tienen, aun siendo paganos, aun siendo impíos, y que tienen mucha bendición económica, tienen mucha bendición en su familia, aun sus esposas, aun sus esposos, sus hijos, pueden ser de excelente estudio, comportándose correctamente en la sociedad, entre comillas, siendo como que buenos matrimonios, entre comillas, y todo eso lo puede codiciar un hijo de Dios que no está disfrutando de esto. Entonces hay muchos factores que el cual el corazón debe de cuidarse. Por eso la Biblia nos pide que de todo cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Y esa parte, la casa habitación de nuestro Dios. Entonces, por eso él mora con nosotros. Y tenemos que cuidar ese lugar como lo mejor, limpio, protegerlo. Y de una manera, y que la manera es con su palabra, es conociendo su palabra y poniéndola por obra como protegemos el corazón. Entonces codiciar es algo de lo que tenemos que cuidarnos todos. Entonces es tan importante esto que a los líderes de la iglesia les pedía Pablo que si alguien quería ser obispo, pastor, si alguien quería ser líder de la iglesia como diácono, tenía que cuidarse de no caer en esa tentación de ganancias deshonestas, que es una de las cosas que el diablo va a estar provocando, que el mismo él, responsable, cada líder, pueden caer en ese pecado y perder incluso la salvación si no se arrepienten. Entonces aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo la mayor parte del pueblo que salió, de hecho, que salieron de Egipto, codiciaron las cosas que había en Egipto, extrañaron las cosas que había en Egipto, deseaban mejor lo que habían visto aunque estuvieran en esclavitud. Y esto espiritualmente lo podemos aplicar cuando un hijo de Dios ya es rescatado del mundo, ya se le abrió su conocimiento de quién es Dios y de cómo la palabra de Dios actúa ya en él con poder. Y cómo ahora esa gracia de Dios en él, esa presencia de Dios en él, esa verdad bíblica en él, lo hace ser libre de los pecados en los que estaba atado antes, lo hace cuidarse mejor, lo hace vivir en libertad. Y cómo él ahora empieza la guerra interna donde el enemigo va a influir con pensamientos para que deseemos lo que no conviene, para que anhelemos lo que no conviene en desorden. Entonces, para que podamos caer de esa gracia de Dios, para que podamos alejarnos de Dios y perder la salvación, que es el propósito del diablo, pero que también es una debilidad de nuestra carne. Por eso tenemos que andar en oración siempre para andar en el Espíritu de Dios y no en nuestra carne con conocimiento solamente. Entonces aquí dice uno de los 10 mandamientos importantísimo que deja Dios en la Biblia es porque es un problema grave, lo vimos con Eva, y es un problema grave en toda la humanidad. No codiciarás la casa de tu prójimo. Las posesiones de nuestros vecinos, de nuestros familiares que son ricos, no tenemos que codiciarlas. También quiero esto, también quiero lo otro, los carros, la residencia, los bienes, los viajes. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Cada quien está destinado a tener su propia mujer, su propia esposa. Cuando yo pongo los ojos, como dijo Cristo, ya desde codiciaste a una mujer, ya pecaste en adulterio, aunque la hayas codiciado solamente. O sea, es muy grave. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la mujer del prójimo, estamos pecando contra Dios y contra ese prójimo. Porque puede ser la esposa de otro, se va a casar un día si es soltera, mientras es soltera es la hija de alguien, estamos pecando contra ese padre que tiene una hija señorita, una hija virgen,
una hija que un día la va a entregar delante de Dios a su marido, a su esposo, y nosotros el ver eso, el desear eso, estamos codiciando a la mujer de otro, ya sea de un esposo, ya sea de un padre. Y eso es un pecado grave ante Dios, un pecado grave. Que por eso mismo el codiciar, el desear, es algo ilícito ahí y ya hay muerte espiritual. Ahora dice, ni tampoco vas a desear el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna que tenga tu prójimo. O sea, nada de lo que posea alguien más, sea el más rico del mundo, sea el empresario más grande, ni empresas, ni trabajos, nada, nada. Tenemos que entender, ahora, ¿es malo desear vivir mejor? No, la Biblia dice que tenemos que desearlo y que lo disfrutemos en el orden de Dios. Por ejemplo, Dios nos da un trabajo, nos da capacidades, gracia para ese trabajo, pero si yo me afano por querer ser rico y me pongo otro trabajo y otro trabajo, pues no tengo tiempo para estar con Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir al culto, adorar a Dios y recibir de Dios de esa gracia y de ese poder para yo ir siendo cambiado, recibir enseñanza de su palabra, tener una relación como congregación que le agrada a Dios, no lo voy a disfrutar. Es un desorden por a mi manera querer obtener los bienes que Dios pone a mi alcance. Caigo de la gracia y caigo en muerte espiritual si llego a codiciar así. Me dé cuenta o no me dé cuenta. Entonces, todo es a su tiempo, como lo dice Eclesiastés 3, todo es a su tiempo. Y tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios para recibir bendición tras bendición, promesa tras promesa. No debemos de codiciar nada. Si llega a suceder, bueno, tenemos que guerrear contra ese deseo. Tenemos que clamar a Dios, humillarnos ante Él, que nos ayude en ese deseo para ser libres y no caer en lazo. Porque como ya vimos, es un lazo que quita la vida a los poseedores de ella. Ahora, en 1 Corintios 10, 5 y 6, dice también hablando de los que quedaron postrados en el desierto, lo que veíamos en Éxodo. Más de ellos no se agradó Dios de ellos, por eso quedaron tirados en el desierto. Y que esas cosas que le pasó a Israel por codiciar cosas, más que estar en la presencia de Dios y las cosas buenas en el orden de Dios y las bendiciones conforme Dios las iba dando, quedaron de ejemplo lo que les pasó a ellos, para que a nosotros nos sirva de enseñanza, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Entonces, tenemos que poner atención a esto. Hay cosas malas que no debemos de codiciar, punto. Pero hay cosas buenas que si las codiciamos, obviamente se van a volver malas para nosotros. Lo dije hace rato. El enriquecerse es una bendición de Dios en el orden de Dios, en el tiempo de Dios, dentro de la normativa bíblica. Eso no es malo. Tener propiedades, posesiones, eso no es malo. Quererme yo enriquecer fuera de la normativa bíblica, obsesionarme por tener más y más, eso sí es un problema. Querer ser como otros, eso sí es un problema. Querer ser más que otros, eso sí es un problema. Querer competir contra otros, ese sí es un gran problema. Querer tener lo que no tengo porque otros lo tienen y me gusta lo que vi, ese es un gran problema. Entonces, se vuelve algo bueno que Dios me puede dar en mi tiempo, en mi proceso, en mi preparación para esas bendiciones. No me quiten de la presencia de Cristo, no me desvíen de la fe y de la salvación, ya habiendo procesado para recibir esas bendiciones. Entonces, yo queriéndolas obtener en la carne antes de tiempo, se vuelven malas, se vuelven malas. Entonces, no es que Dios esté en contra de que seamos bendecidos, sino es la manera en la que nosotros buscamos la bendición lo que lo puede volver malo. Entonces hay cosas que son de bendición que nosotros lo volvemos maldición.
Hay que tener mucho cuidado. Ahora, enriquecerse en la tentación. Miren, 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice la palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y caen en un lazo y en muchas codicias necias. A través de las riquezas, querer ser ricos es porque ya hay deseos ocultos o deseos ya visibles o deseos ya palpables de alguien, porque desea tener esto, desea tener aquello, desea tener lo otro. Y eso de desearlo es de forma equivocada, como lo veíamos ahorita, y eso genera lazo. Es una obsesión desmedida en conseguirlo. Y están aferrados hasta conseguirlo, están atados ya a ese deseo. Y les va a traer destrucción y perdición. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es tener dinero, es el amor al dinero. No es tener dinero, es el amor al dinero. Y entonces dice, en la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, de muchos dolores. Entonces es importante que nos demos cuenta que alguien que está en la fe se puede extraviar de la fe, como lo estamos viendo aquí, porque quisieron enriquecerse fuera de la normativa bíblica y cayeron en muchas otras codicias necias, insensatas, sin sentido. Cuando Dios nos está dando todo, principalmente su espíritu, principalmente un lugar en el reino de los cielos, principalmente sentados con Cristo en lugares celestiales, principalmente una salvación eterna que no cualquiera puede obtener, principalmente sabiduría para ya conducirnos y vivir en libertad, poniendo así testimonio a los demás que estando en Cristo podemos ser libres de pecado, podemos ser libres de codicia, podemos ser libres de todos esos deseos que a la humanidad quedamos atrapados fuera de Cristo y algunos en Cristo desviándose de la fe, como estamos leyendo aquí, al apóstol le escribe a la iglesia. Entonces es tan importante y esto conduce por la amistad en este mundo. La amistad en este mundo produce codicias. O sea, el separarnos de Cristo, el no estar bien unidos a la vid verdadera. En Santiago 4, del 1 al 3 dice la palabra, la amistad con el mundo. Ahí viene el mal. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes como hijos de Dios? ¿En dónde? ¿No hacen vuestras pasiones? ¿Qué acaso esas pasiones no es las que cometen vuestros miembros? Ahí andan discutiendo y hablando la lengua lo que no conviene uno contra otro. Y andan hablando lo que no conviene. Y andan actuando y andan hasta peleando. Y dice el verso 2, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, pero también piden y también no lo reciben, Dios no se los manda, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Aquí dos cosas nos dice Santiago, nos dice, miren, uno de los problemas que se codicia y que se sale uno de control de la normativa bíblica es amistarse con este mundo, perder una relación correcta con Dios y estar más metido en el mundo que con Dios. Eso va a causar tarde o temprano que caigan en necias, codicias y lazos y van a quitar la vida, muerte espiritual. Y si no, pregúntense, acuérdense cómo ustedes codician algo al grado de que llegan a enojarse, llegan a molestarse, porque ustedes no tienen esto, porque ustedes no les dan lo otro, porque a ustedes no se les concedió tal o cual cosa, o cual persona, o cual circunstancia o situación, o sobre todo es el amor al dinero, el problema principal. Y dice que por más que luchan y combaten y pelean, no lo consiguen. Simplemente quedan frustrados, quedan peor, muertos espiritualmente. Pero dice, y sabes que no tienes que entrar en esta forma de manejar tus deseos. Pide a Dios y Él te lo va a conceder, pero pide bien. Si estás pidiendo para tus placeres y tus deleites, no te lo va a conceder Dios.
Si estás pidiendo mal, aunque pidas, aunque estés buscando la mano de Dios, no va a llegar porque Él te ama como Padre. Él sabe todo lo que tú eres y cómo tú reaccionas a todas las cosas. Y Él sabe qué cosas te van a lastimar, aunque sean buenas. Porque no le has permitido procese tu carácter imperfecto en la presencia y con la gracia de Cristo y con el poder de su sabiduría, su palabra en ti. No has permitido los procesos de crecimiento espiritual. No has sido aprobado en cada uno de ellos. Sales de cada uno de ellos. No los pasas con el poder de Él, con la sabiduría de Él, para ir creciendo espiritualmente. No estás preparado para recibir lo que sigue. Y por consiguiente sigues deseando y no alcanzas. Pides y no te lo dan. Y eso te hace de repente desistir en la fe y buscarlo por tu propia cuenta en la carne. Pero estás fuera de la gracia, estás fuera de la salvación, estás en riesgo de condenación eterna si permaneces de esa manera. Y por eso Dios nos está advirtiendo hoy que tengamos cuidado. Dice también la palabra de Dios en 2 de Pedro, hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Uno de los factores que muchos líderes, muchos pastores, muchos predicadores, evangelistas, profetas, maestros, que son hasta públicos, que son famosos en las redes o en otros países, en cualquier país, y que Dios ya los aborrece, ¿sí? Porque están haciendo mucho daño al pueblo, porque están predicando por cuestiones de codicia en su corazón, están buscando ganancias deshonestas, que es un requisito que Dios pidió a los obispos y a los predicadores, que no caigamos. Entonces, y ellos están obviamente llevándose cautivas a las almas inconstantes dentro del reino de Dios, no las del mundo. Las del mundo no les interesan las cosas de Dios. Aunque dicen creer en Dios, no les interesa. Aunque digan que ellos tienen a Dios en el corazón por la iglesia, no les interesan las cosas de Dios. Quieren vivir su religión y creen que la religión los va a salvar. Su forma de creer los va a salvar. No, pero los que son hijos de Dios, que son inconstantes en la oración, inconstantes en la lectura bíblica, se los llevan lazos este tipo de predicadores que son buenos con sutiles y huecas filosofías, llevarse cautivos, hablando de Jesús, hablando de la Biblia, hablando de todos los pasajes bíblicos, sabiendo exponer la palabra de Dios, se llevan cautivos a los inconstantes, dice aquí, porque están esperando sacarles dinero. Dice, han dejado el camino recto estos predicadores, dice la Biblia, se han extraviado siguiendo el camino de Balán, el hijo de Beor. Aquí nos pone el ejemplo del Antiguo Testamento de un profeta que se llamaba Balaam, que nos dice la Biblia que le estaba tratando de un rey malo que quería atacar a Israel y que maldijera a Israel. Estaba totalmente ofreciéndole dinero y plata y oro y plata y oro hasta que lo convenció y se dio y sí le estorbó a Israel, sí concedió lo que este rey impío quería con él en un momento dado, y eso fue por dinero. Entonces dice, a estos líderes de la iglesia de este año, de este siglo, como todos los tiempos de la iglesia, dejaron el camino recto. Se fueron por la avaricia, por la codicia, como Balaam. Querían dinero y oro. Y eso es lo que los movió. Pues el cual Balaam amó el premio de la maldad, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dice, seducen a los que son inconstantes y caen. Y habían huido del error, tanto los líderes como las ovejas que los están oyendo y siguiendo y les dan diezmos, y están mal unos que otros, porque no se han afirmado en la fe, porque no se han metido en serio con Dios, porque no se unido a la vid verdadera correctamente, y ahí andan pensando que son salvos y que son cristianos. Terrible.
Y dice el 19, les prometen estos líderes a estas ovejas libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, aunque no se den cuenta. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si ellos, habiéndose escapado de las contaminaciones ya de este mundo, filosofías de pensamiento de Dios equivocadas, religiones cristianas de siglos equivocadas, ya habían escapado por la palabra de la verdad y por el Espíritu y por Cristo. Dice, pero si ellos, que ya habían escapado de las contaminaciones de este mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo y el Salvador Jesucristo, y otra vez enredándose en ellas, vuelven a ser vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Wow, hay una maldición aquí. Después de conocer a Cristo, amar a este mundo, o después y estar codiciando lo que no debemos, perdemos la vida espiritual. Pero aparte, después, enseñar falsas doctrinas por cuestión de dinero, de fama, de reconocimientos internacionales y por dinero al fin y al cabo, esa es una condenación que les está esperando terrible a estas personas. Así sucedan milagros en sus predicaciones, así tengan mucha sabiduría de lo que Dios les dio en su momento bueno y que estén llevándose en el camino muchos porque no van a dejar de meter lo malo en medio de sus predicaciones porque Cristo ya no está con ellos. Y prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, dice la Biblia. Dice que el postrero de ellos va a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia de Cristo, mejor les hubiera sido que después de haber conocido la verdad, se vuelvan atrás del santo mandamiento que les fue dado una vez, pero les ha acontecido como al verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Regresan al pecado, regresan a la maldad y se creen ministros de Cristo, se creen ministros de Dios o se creen que son hijos de Dios también. Y no, entonces es terrible. Entonces, como pudimos apreciar el título, codiciar el primer pecado de muerte, y como podemos ver el afán de tras el deseo obsesivo de algo o de alguien o de ambas para conseguir todo lo deseado fuera de la norma bíblica es un pecado de muerte espiritual. Nos separa de Cristo, aunque sigamos yendo al culto, aunque digamos que le conocemos y nacimos de nuevo, aunque defendamos nuestra membresía celestial en Cristo a nuestras fuerzas, eso no nos dará la garantía de salvación si hemos dejado el camino recto y nos hemos desviado hacia el mundo y las cosas que codiciamos en este mundo y que deseamos fuera del orden de Dios, fuera de la normativa bíblica, fuera de los tiempos que Dios tiene establecidos en nuestros procesos de crecimiento espiritual y que tenemos que esperar. Entonces, estemos meditando y podamos reflexionar con honestidad y seamos honestos con Dios y procedamos al arrepentimiento y realmente humillarnos ante Él, que nos ayude a escapar de este tipo de pecado, de este pecado que es tan difícil, que pareciera ser entre comillas que estamos procurando algún bien para la familia, algún bien para nosotros, algún bien para la iglesia. Si está en un desorden, es codicia, es pecado de muerte espiritual. Hasta aquí llegamos en esta enseñanza. Dios les bendiga. Hasta la próxima.